Vamos a compartir la palabra del Señor, hermanos, en esta hora. Leemos en el libro de Génesis, capítulo 5 de Génesis. Verso 18. Dice en el nombre de Jesús: puestos de pie, hermanos. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Amén. Puede tomar su lugar. Habla el escritor bíblico acerca de Enoc. Mayormente vamos a enfatizar en Enoc. La Biblia habla en el verso 21 que vive Enoc 65 años y engendra a Matusalén. Matusalén es el hombre que más años ha vivido. De ahí la expresión que cuando le preguntan a alguien la edad, puede decir tengo tantos o tengo tantos, o alguien dice, no, pues eres más viejo que Matusalén. Matusalén, dice la palabra, vivió 969 años, casi llega a los 1000 años. 969 años. Enoc vive 365 años. Dice la alabanza, 365 años vivió Enoc y desapareció. Son muchísimos años. Si 65. Y a los 65, Enoc es padre de Matusalén. Qué bendición la de estas personas, estos hombres de Dios, vivir tantos años, aunque sí, pues, como Matusalén, como que sí se pasó. 969 años. Bueno, habla el verso 22, dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó Enoc con Dios. Ese va a ser el énfasis. Caminando con Dios, caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? La Biblia hace mención entre interrogantes, dice el escritor bíblico, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta es lógica. No. Ahora, aquí cabe la penca, cabe la pregunta: ¿quién tiene que estar de acuerdo con quién? Porque son dos. Es Dios y es Enoc. En el caso de nosotros es Dios y es mi persona. Ahora, ¿quién se tiene que poner de acuerdo con quién? Esto es algo semejante al asunto de los pactos. A hoy, en la actualidad, se ha desatado mucho el asunto de los pactos, mayormente de los pactos de prosperidad. Se predica en la radio, se predica en la televisión, se predica en las iglesias, se predica por todos lados.
con Dios, entrégale a Dios $1,000, haz promesa, pacta y Dios te va a bendecir. Y hemos visto, a lo mejor algunos no han estado aquí, pero el hombre, cualquier mortal, no está en condiciones de pactar con Dios. ¿Por qué? Porque existen pactos. La Biblia habla de pactos. Por ejemplo, el matrimonio es un pacto. Usted puede llamarlo pacto de amor. Pero ese pacto de amor es entre dos personas que están en la misma condición, con necesidades el uno del otro. El varón necesita a su compañera, la compañera necesita un compañero, alguien en quien apoyarse. Y están en condiciones semejantes. Pero Dios y el hombre no están en condiciones semejantes. Inclusive Jesús mismo a través de su palabra dice: acuérdate que tú estás sobre la tierra y yo estoy en los cielos. Marca la diferencia, no somos iguales. Y él lo enfatiza, dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Somos totalmente diferentes. Tenemos parte de Dios, pero no estamos en la misma condición. Un día, dice el escritor bíblico, vamos a ser semejantes. Semejantes. ¿Qué hay en la palabra semejante? Semejanza. Pues parecidos. Pero no vamos a ser como. O sea, hay muchas cosas que tenemos que considerar. Entonces, estábamos hablando de los pactos. Y volvemos más atrás. El escritor dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. En este caso, Enoc y Dios. Ahora, ¿quién tiene que estar de acuerdo con quién? Dios presenta su ley, sus mandamientos, Él pone sus condiciones y usted se da cuenta a través de toda la escritura. Por ejemplo, nosotros somos considerados amigos de Dios, como este hombre, como Job, como los hombres de Dios, son considerados amigos de Dios. Pero ¿en qué momento Dios los considera sus amigos? Por ejemplo, Dios, entre toda la iglesia que camina, Dios no considera a toda la gente sus amigos. Aquí nosotros todos somos fraternos, todos hemos recibido el bautismo en el nombre de Jesús y todos estamos esforzándonos, pero no todos somos amigos. ¿O sí somos amigos? No somos amigos, somos hermanos. Pero la amistad es algo que inclusive Dios condiciona hacia nosotros, para que nosotros podamos ser aceptados por Dios como sus amigos. Él es muy claro, dice: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Es decir, si yo me revelo a lo que Él tiene establecido en su palabra, automáticamente no se puede dar la amistad entre Dios y la persona. Y usted lo puede ver dentro del seno familiar. Está el padre y está la madre y hay varios hijos, pero no todos los hijos, aunque usted quiera considerarlos como sus amigos, no todos son sus amigos, inclusive dentro del seno de la familia. ¿O sí? No. Entonces, aquí Enoc, camina con Dios. Y para que Enoc pueda caminar con Dios, es lo que mencionábamos en ocasiones anteriores, tenemos que conocer a Dios. Primer cosa, conocer a Dios. Segunda cosa, una vez que hemos conocido a Dios, tenemos que someternos a la voluntad de Dios, porque Dios
es el que indica. Fíjese, algo muy sencillo de entender. El Salmo 23 habla, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo no sé si usted sabe cómo pastorea el pastor a sus ovejas. ¿Cómo lo hace? Un buen pastor lleva a sus ovejas atrás. No, las ovejas van por delante y él con su cayado les va diciendo, les va indicando y van adelante. Y atrás no se quedan las ovejas. Ahora, cuando las ovejas van adelante y algunas se descarrían, el pastor se da cuenta. Ahora, los animales que se quedan atrás, que son tercos, que son difíciles para manejar, uno es el burro, pero más que el propio burro es la mula. Entonces, los que se quedan atrás, los que dicen no y que no quieren cambiar, pues yo no lo digo, ¿verdad? Pero podemos considerarnos, o somos ovejitas, o somos burritos o mulitas. Entonces, aquí el Señor habla de que Enoc camina con Dios. Enoc se da cuenta de qué clase de Dios es el Dios que le favoreció, porque el conocer a Dios, hermanos, no es como mencionábamos la otra predicación. Conocer a Dios o conocer el nombre de Dios no es se llama Jesús o Jesucristo. No. El conocer va más allá de saber quién es. Mucha gente sabe quién es Jesús. Mucha gente conoce a Jesús como el hombre que marcó el parteaguas en la historia de la humanidad. Usted puede ver 2000 años antes de Cristo, puede ver 2012 después de Cristo. El parteaguas es Jesús, precisamente. Y mucha gente sabe eso. Pero es muy poca gente realmente la que conoce quién es Jesús. Y ese conocimiento es producto de una experiencia que se ha tenido con Dios. Entonces, Enoc, al igual que nosotros, tuvo experiencias con Dios. Se dio cuenta qué clase de Dios era. No solamente experiencia personal, sino que él consideró a través de todas las cosas, inclusive a través de la misma creación, la grandeza, la divinidad, la potencia, la majestuosidad, la fidelidad, porque nosotros también como humanos debemos de saber condicionar nuestra amistad. Pero ahora ya no, ahora ya cualquiera es nuestro amigo, amiguito y amiguita y amiguis, y no es así. La amistad no se da a cualquier persona. Y la Biblia marca, inclusive la Biblia marca, no el rey dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces tenemos que tener sumo cuidado aún en nuestra amistad que damos hacia tal o cual persona. Entonces, Enoc conoce a Dios y en ese conocimiento él decide, porque también es voluntad propia, decidir, ¿caminas con Dios o no caminas con Dios? Él decide caminar con Dios. Pero en esa decisión, este hombre conoce a ciencia cierta que Dios no es como él, sino que Dios es un soberano, es el soberano, el rey, es el que hizo el universo. Y él no considera un privilegio el caminar con Dios, porque es un privilegio caminar con Dios. Es un privilegio.
Y nosotros a veces no lo consideramos. ¡Ay, qué aburrido! Las mujeres dicen, las que se ponen pantalones, no, pero no va a tener que poner pantalones. Ay, no. Y los hombres, no, pero es que ya no voy a poder hacer esto. Es un privilegio caminar con Dios. Y eso a veces no lo entendemos, no lo entienden ni los cristianos, mucho menos la gente de afuera. Es un privilegio caminar con Dios. Y este hombre lo considera así. Y Dios le marca sus líneas y este hombre las acepta. Porque a veces como humanos hasta en esa falla incurrimos. Es que Dios te dice esto, no, pero es que a mí no me gusta. Es que tienes que dejar esto, no, pero es que es lo que más amo. Y es que no tienes que hacer esto, no, pero pues fulanito lo hace. No, es que no se trata de fulanito, ni sotanito, ni manganito, ni se trata de que me gusta, no me gusta, se trata de que Dios me lo está marcando y si Dios lo ordena, lo debo de acatar. Enoc se somete. Decíamos, ¿quién se pone de acuerdo? Dios marca sus líneas y Enoc se somete a ese lineamiento que Dios le está marcando. Entonces, camina con Dios. Y el caminar con Dios implica poner en acción lo que tanto nosotros decimos tener, lo que tanto decimos profesar. Fe. Fe es algo muy importante para poder caminar con Dios. Usted puede ver el capítulo 11 que hace mención de este hombre. Y a veces pensamos que no ganamos nada, no ganamos tantas cosas. Conocemos personas con las cuales convivimos o conocimos mucho tiempo, personas que la mayoría de las personas ya están muertas, con las que yo traté, con las que yo conviví. Personas muertas, otras quizá viejos, pero ya al extremo. Si yo tengo canas, ellos tienen su cabellera completamente blanca, sus físicos desgastados, porque el caminar con Dios marca una diferencia muy grande, muy grande. En el Señor, dice el Salmo 103, que Él es el que hace que nos rejuvenezcamos como el águila. Fuera del Señor, la miseria y el desgaste se ven por todos lados. Entonces, Hebreos habla capítulo 11, empieza el verso primero hablando de la fe. En el 5, Hebreos 11:5, dice ahí, por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Para qué? Para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Se ha hecho la pregunta esa: ¿Enoc murió, sí o no? La Biblia dice que Enoc fue traspuesto. ¿Para qué? Para no ver muerte. Entonces, si Dios lo traspuso, fue precisamente para no ver muerte. ¿Dónde está? No sé. Cuerpo glorificado no es necesario. Dios tiene el poder para mantenerlo en su estado. Entonces, dice la Biblia, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Sigue diciendo ahí en el 5, y antes dice que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. O sea, ese es el principal, la principal finalidad de la vida nuestra, tratar de agradar a Dios. Ahora,
no me vaya a malinterpretar. En el asunto de tratar de agradar a Dios, no importa si desagrada a mi hermano, no, es que todo se compagina, todo se mezcla. Si yo quiero agradar a Dios, tengo que hacer el firme propósito de no desagradar a mi hermano, de no ser tropiezo a mi hermano, porque no puedo desligar el trato de mis hermanos con mi servicio a Dios. Porque inmediatamente, si yo los desagrado a ustedes, si yo les digo algo que no está bien, y yo pienso que estoy agradando a Dios, estoy mal. O sea, agradar a Dios es, en cierta forma, agradarnos entre nosotros. Cuidar de no ser tropiezo o escándalo, dice Pablo, al hermano. Entonces, dice la palabra, dice, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjese la bendición de este hombre. Este hombre alcanzó lo que Pablo anhelaba. Pablo, hablando acerca de la muerte, él dice que él espera, cuando el Señor aparezca, ser encontrado vestido, o sea, vivo y no muerto. Porque la muerte es la muerte. ¿Qué se siente? ¿Quién sabe? Pero de que es la muerte y pues ahí nos paramos mejor. Entonces, Enoc es traspuesto, dice, para no ver muerte. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Dios decidiera transponer a este hombre? La historia, lo que conocemos, lo poco que conocemos de la historia, nos da a entender que fue un hombre muy especial en todos los aspectos. Un hombre que agradó a Dios, caminó con Dios. Y si usted lo quiere considerar en el sentido espiritual, o lo quiere considerar aún de la manera que usted lo guste considerar, yo creo que Dios estaba presente en el ánimo de Enoc en todo momento. Y que Enoc consultaba con Dios, y que Enoc le pedía a Dios parecer, y que Enoc trataba por todos los medios de agradar a Dios. Y fue tanto el agrado de este hombre en el ánimo de Dios, que Dios dijo: vente conmigo, vente para donde yo te voy a poner, no vas a ver muerte. Y alguien dice: no, es que se murió, es que Dios establece una cosa, pero Él, como un soberano, Él decide sí o no. Él es el único. Amén. Porque a veces nosotros tenemos nuestro entendimiento tan raquítico que no, es que la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez, y si dice, es que si dice, y así es la regla general, pero a Dios le plació trasponer a Enoc para no haber muerte. Entonces, aquí habla la palabra del Señor de la fe. De la fe de Enoc, una fe acompañada de sus obras. Obras correspondientes de acuerdo a la fe que profesa este varón. La fe, dice Santiago, sin obras es muerta. Entonces, la Biblia habla, por ejemplo, en el capítulo único de Judas, es una porción donde hace mención también de este hombre. Podemos verlo desde el verso 9. Judas, verso 9. Dice la palabra del Señor: pero cuando el arcángel Miguel, ¿sí lo tiene? Judas, verso 9. Contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos
blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen en ellas como animales irracionales. La otra versión más antigua dice se corrompen en ella como bestias brutas, que es lo mismo, pero aquí está más suavizado la palabra. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. Y yo quiero detenerme ahí poquito. Ahí la Biblia no está hablando, cuando dice árboles otoñales, no se está refiriendo a árboles naturales, a un pino, un olmo, no se refiere a eso, se refiere a personas. Como dice el Evangelio, ahora pues dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y no se refiere a árboles naturales, se refiere a personas. Todo árbol, dice, que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces está hablando de personas. Aquí habla de personas. Judas, verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan, como dice, a sí mismos. Dice, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. Fíjese la expresión que usa, árboles otoñales. ¿Cómo son los árboles otoñales? ¿Cómo son los árboles de primavera? Los de primavera son verdes, son frondosos, con todo su esplendor a la vista. ¿Y cómo son los árboles otoñales? Es una rama por aquí, la rama central, y una por aquí, otra por acá y otra allá, sin hojas, secos. Esto está hablando de lo que es realmente una persona que se ha descuidado, que no se ha mantenido en esa fuente de agua, que no ha caminado con Dios, sino que a través de su caminar pues ha hecho lo que ha querido. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de el testimonio de Enoc. Aquí habla Judas que estos son árboles otoñales. Sigue diciendo, ¿qué más? Sin fruto. ¿Cuántas veces muertos? 2 veces muertos. Ahí se refiere a la condición espiritual de la gente. Miren, lo voy a explicar. Vivíamos en el pasado sin Dios, sin esperanza. ¿Cómo era nuestra vida? Efesios dice, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente. Entonces, muertos en el mundo, nos da vida y ahora estamos en el Señor. Pero si por alguna causa o circunstancia nos apartamos, o no es necesario apartarse, permanecemos en la congregación, pero nuestra vida espiritual se va secando, se va consumiendo, llegamos a la condición de muerte otra vez. Esto se aplica, por ejemplo, a las personas que cometen pecados de adulterio, ya conociendo, a los que fornican o a los que se emborrachan, pero no solamente esa gente es la que va hacia atrás, no, hay gente que puede estar en una congregación, pero están muertos, tienen mucho tiempo en la congregación, sí, pero pues están tan muertos que no se les ve el fruto, no se les ve lo frondoso, no se les ve nada. Y aquí el apóstol habla de gente aún más corrompida todavía, de gente burladora, de gente que hace y deshace. Y la Biblia dice que son frutos otoñales, son árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos. Y una vez que la gente muere por 2 veces consecutivas,
es desarraigado, sacado de raíz, listo para ser echado al fuego. Entonces, sigue diciendo, verso 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y el 14 ya hace mención de Enoc. De estos también profetizó Enoc séptimo. ¿Por qué Enoc séptimo? ¿Habría 7 Enoc? No. Enoc fue el hijo número 7 de la familia de Jared. Por eso dice Enoc séptimo. Dice, desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santas decenas de millares. Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y el verso 16 sigue diciendo, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla perversidades, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesús. Y luego sigue hablando de los burladores, sigue hablando de los que causan divisiones sensuales, y en el verso 20 habla a la iglesia, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu, en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de todos tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí habla de varias cosas. En la última habla de las contaminaciones que existen aún en la ropa. ¿Cuánta gente no va a las subastas del vestido de fulana de tal, un artista, o del traje que usó Michael Jackson antes de morir, y pagan millones de dólares por esos mugreros, que no es más que prendas de vestir contaminadas, sucias, no en el sentido literal, sino en el espiritual, contaminaciones que pues las gentes son muy ingenuas. Aún entre nosotros somos muy ingenuos, porque andamos por aquí, por allá y por todos lados, y comprando chacharitas y mugreritos, y considerando, si vamos al asunto bíblico, Dios, por ejemplo, le dice al pueblo de Israel, tú vas a destruir a esta gente y vas a sacar esto y lo vas a reservar para mí, pero tú no vas a tocar esto ni vas a tocar aquello, porque es anatema al Señor, es maldito, es maldición. Y el pueblo de Israel desobedece, y como Dios está al pendiente de todas las cosas, se da cuenta de la desobediencia, y venían en ocasiones mortandades, plagas de muerte sobre el pueblo de Israel. Y empezaba la investigación. ¿Por qué vino esta plaga de muerte? ¿Qué sucedió con esto? Dios les indicaba. Allá está un chango de oro en aquella tienda, y allá está aquello, y allá está él. Porque las cosas, aunque sabemos que algunas cosas son perjudiciales, que no son del agrado de Dios, pues como que las abrazamos, las acariciamos. Qué bonito, qué bonito. Tenemos o tienen camisas a lo mejor con el cuerpo de una mujer desnuda, semidesnuda, o tienen esto, o tienen aquello,
O ahorita está la promoción de la Tecate, no sé cuántos cupones, más 200 y tantos pesos, para que no vayan al rato de venir con una silla para ir al campo con el logo de Tecate. Sí, no, no. Sí, porque hasta allá llegamos a veces. Entonces, nos debemos de dar cuenta, hermano, de que caminar con Dios no es cualquier cosa. Caminar con Dios es algo que para nosotros, en primer lugar, es un privilegio. Se camina con Dios en base a la experiencia que hemos tenido con Dios. ¿Qué podemos nosotros considerar de Dios? Dios, a través de la historia de la humanidad, siempre ha tenido queja de los humanos. Ha tenido queja mía y ha tenido queja de usted. Ha tenido queja de los vecinos y queja de todos por nuestra condición humana. Porque nosotros, aunque queramos, a veces no podemos. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad humana quedó atrofiada con la caída del hombre. Y hasta cierto punto nos ató el enemigo, nos ató el pecado. Y aunque Dios nos hace libres y vivimos en la libertad gloriosa del Señor Jesús, siempre tendemos a la falla, porque la voluntad humana está de cierta manera ligada al pecado, y el espíritu quiere hacia arriba, como dice el estribillo, y la carne hacia abajo. Y Pablo lo entendió, porque Pablo falló. Escuchaba un hermano que hablaba de Pablo, que decía Pablo era de mecha corta. ¿Sí sabe lo que es mecha corta? ¿Para qué se usan las mechas? En los explosivos, los cartuchos de dinamita traen un pedazo de mecha que si lo quiere alargar, pues ya es según la necesidad, según la distancia que hay que correr y lo fuerte que vaya a hacer la explosión. Mecha corta, ¿qué hace? Se enciende rápido. Pablo, decía este hermano, era de mecha corta, se encendía. Y no se encendía el espíritu, se molestaba, se enojaba. Y usted puede ver el libro de los Hechos, cómo Pablo y Bernabé discuten. Eran dos hombres de Dios y no eran cualquier hombre. Dos hombres de Dios discutieron por una persona. ¿Y qué sucedió? Cada quien se fue por su lado. ¿Y cómo se fueron? Se fueron enojados, se fueron molestos. Ahora, ¿por qué esa molestia? Porque nuestra humanidad o la voluntad nuestra está íntimamente ligada al pecado, a las cuestiones malas. Por eso Pablo mismo menciona: tengo el querer, pero el efectuar el bien, dice, no lo alcanzo. Porque hay, yo dice, una ley que está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, dice, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte, y expresa: miserable hombre de mí, dice, ¿quién me librará de esta muerte? Porque es una batalla tremenda esta. Antes de tener como enemigo al mundo y al diablo y a los demás diablos, es nuestra humanidad, es nuestra carne la que se revela. Es a nuestra humanidad la que le da flojera, es nuestra humanidad la que se aburre, es nuestra humanidad la que se molesta, es nuestra humanidad la que se amarga. Y esa lucha es conmigo mismo. Entonces, hay muchas cosas que considerar para poder caminar con Dios. Primera cosa, decíamos las veces anteriores, hemos sido llamados a la soberana vocación.
En esa soberana vocación, lo decíamos el miércoles pasado, el apóstol nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que somos llamados. Entonces, tenemos una vocación que la Biblia menciona, la reina de las vocaciones. No hay llamado más bonito, más bueno que el llamado a ser cristiano. No hay mayor recompensa que el hombre pueda obtener que la recompensa que le va a dar el ser un buen cristiano. No hay mayor satisfacción que la satisfacción de saber que usted por todos los medios posibles está tratando de hacer la voluntad del Señor. Entonces, es precioso como canta el hermano, a veces el canto de José Olguín, es algo hermoso. Ser diputado, oh, es algo hermoso ser cristiano, porque es aquí donde hemos tenido las mayores satisfacciones y las mayores bendiciones y la mayor esperanza, y es aquí donde hemos sido acogidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es aquí donde hemos recibido la esperanza de la resurrección, porque vamos a morir indudablemente, pero Él ha prometido venir por nosotros, y está escrito: el que ha de venir vendrá, dice, y no tardará. Entonces, hermano, es muy bueno caminar con Dios. Muy bueno, maravilloso caminar con Dios. Y yo entiendo, ¿verdad? Que lo que yo entiendo, pues a lo mejor usted no lo entiende, o no quiere entenderlo, pero entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Decíamos el miércoles pasado, nos saturan en estos días tanto y tanto y tanto y tanto y tanto con los candidatos de izquierda y derecha y Cuadri, y ese hombre, ¿verdad? Este greñudo que ni siquiera puede peinar. Y ¿cómo es posible que esta gente nos quiera gobernar y que está a favor del matrimonio de los homosexuales? Yo no, ya no más empiezan con sus cosas. Ahí está el vecino, el presidente del vecino país del norte, que la gente de allá lo veía como el cambio hacia la nueva era, y que muchos también de aquí dijeron: Obama va a mandar por todos los juarenses y los va a llevar a Estados Unidos. No lo vaya haciendo. Ese hombre está a favor del matrimonio entre homosexuales y lesbianas. Ese hombre que está gobernando el país que fue fundado sobre principios divinos, que tuvo un buen origen, pero que ahorita lamentablemente es uno de los países más corrompidos, si no el más corrompido de todo el mundo. Y le decía yo el asunto de la política, que a veces nos saturan tanto. Y la democracia se nos mete a la mente y se nos mete al corazón. Y le decía yo el miércoles, la vida cristiana no es democracia. No. La vida cristiana es sujeción a Dios. Entonces, ¿por qué me voy a sujetar a Dios? Pues porque, ay, hermanos, si cada uno de nosotros hiciéramos memoria del momento en el cual el Señor llega a nuestras vidas, a lo mejor nuestra batería se volvería a cargar, porque fue un momento maravilloso. Llega en el momento menos esperado, porque todos esperábamos menos que llegara el Señor a nuestra vida. Al menos yo no. Yo no esperaba que el Señor llegara a mi vida. Y déjeme decirle algo más maravilloso: el Señor llegó sin pedírselo yo. Todavía me hizo el favor. Porque yo estaba joven, porque yo también fui joven.
Porque hay un muchacho por ahí que quedó malo de sus facultades mentales y él platica, dice, cuando yo era menor de edad, y luego dice, porque yo fui menor de edad, y pues yo también. Cuando yo era joven tenía una vida perdida de perdición, de vergüenza, de despilfarro, ganaba bastante dinero y todo el dinero que ganaba de lunes a viernes, el sábado en 4 o 5 horas se acababa todo. Dinero tirado a la basura. Una vida sucia. Ahora paso por los antros, a veces que voy por el centro de la ciudad y cómo huele feo, asqueroso, a orines, a vómito, y esos olores lo llenaban a uno cuando uno andaba perdido. Y llegaba uno y abría las puertas de par en par y aspiraba. Vivía uno el engaño del pecado. 23 años tenía. 23 años, una persona inmadura totalmente. Ávida de pecar, con mucho deseo de pecar. Y en ese día, yo se los he dicho en otra ocasión, en ese día yo pensé servir a Dios. Y Dios lo sabe. Y yo le dije, cuando tenga algunos 50, la edad de 50 años a mí se me hacía, pero allá, quién sabe dónde, 50 años. Y en los 50 años ya me veía viejo, canoso, jorobado, ya. Dije, ya, cuando me aburra. ¿Sabe qué? Es una mentira, la gente no se llena de pecar, no se sacia. Y ese día Dios toca mi vida, porque yo no se lo pedí. Dios llega a mi vida, Dios transforma mi ser y dice, no, es cuando tú quieras, es cuando yo digo. Y el Señor se lo dijo no solamente a mí, sino el Señor se lo dijo a Pedro. Antes tú te ceñías y ibas a donde tú querías, ahora otro te va a ceñir y vas a hacer lo que el otro te indica. Entonces, es algo maravilloso. Ahora caminamos con Dios. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Es que le sigamos. Él nos marca el camino, Él nos impulsa, Él nos quiere seguir bendiciendo, porque hasta ahorita la vida nuestra ha sido, como David menciona, nos ha coronado de favores y misericordias. Coronado hasta la cabeza, como dice el canto, desde la planta de los pies hasta la mollera, nos ha bendecido el Señor. ¿Y cómo corresponderle a Dios? ¿Cómo pagarle entre comillas? Porque jamás, dice la Biblia, el hombre jamás podrá pagar el pago de su redención. No lo podemos pagar. Podemos corresponderle a Dios con gratitud en nuestra medida, en lo mejor que podamos, cantándole, alabándole, siendo reverentes a su palabra, obedeciéndole en todo lo que podamos, siendo amables, siendo gentiles con las personas, tratando de hacer lo más que podamos en nuestro servicio a fin de agradar. Pablo menciona a Timoteo, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Porque nosotros no escogimos ser cristianos. Nosotros no le buscamos, Él nos buscó. Nosotros no le amamos, Él nos amó a nosotros primero. Así es que alabado el nombre de Jesús por su bondad, por su gracia, por su misericordia. Dios los bendiga, hermanos. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Otro día volveremos, si Dios lo permite. Nos tocó la actividad, Ángel, pásale, Ángel, para que continúes y Dios los bendiga en grande manera. Dios los guarde en el nombre de Jesús.